A lo largo de los años, innumerables personas han aplicado la técnica de caer dormido y han transformado sus vidas de maneras que parecían imposibles. Neville Goddard, en sus conferencias y escritos, relató múltiples casos de manifestación que demuestran el poder de la imaginación dirigida antes de dormir. Algunos de estos relatos provienen de sus propios seguidores, quienes compartieron con él cómo lograron cambiar sus circunstancias aplicando fielmente sus enseñanzas. Uno de los ejemplos más célebres es el de un hombre que deseaba fervientemente mudarse a un apartamento mejor en Nueva York. En ese momento, su situación financiera no le permitía hacerlo, y las condiciones externas parecían estar en su contra. Sin embargo, tras escuchar a Neville, decidió aplicar la técnica. Cada noche, antes de dormir, se imaginaba a sí mismo en su nuevo hogar, sintiendo la suavidad de la alfombra bajo sus pies, tocando los muebles, mirando por la ventana la vista de la ciudad. Se dormía en la sensación de que ya estaba viviendo allí. Poco después, de una manera que parecía improbable, se presentó una oportunidad inesperada. Alguien le ofreció exactamente el apartamento que había imaginado, en condiciones que sí podía pagar. Lo que antes parecía un sueño inalcanzable se convirtió en su nueva realidad, sin que él tuviera que forzar nada en el mundo externo. Neville también hablaba de una mujer que anhelaba reconciliarse con su esposo, de quien se había separado hacía años. Aplicó la técnica visualizándose a sí misma recibiendo una carta de él, sintiendo la emoción de leer sus palabras, viéndose feliz y amada. Cada noche, hasta quedarse dormida, repetía la escena con total convicción. Días después, sin ninguna acción de su parte, recibió una carta real de su esposo, expresándole su deseo de verla de nuevo. Estos testimonios no eran simples coincidencias. Para Neville, demostraban que la imaginación es el único puente entre lo invisible y lo visible. Según él, cualquier persona puede comprobar la veracidad de esta ley si la aplica con fe y persistencia. Uno de los relatos más impactantes provino del propio Neville. Durante la Segunda Guerra Mundial, él deseaba ser dado de baja del ejército antes del tiempo estipulado. Sabía que, en términos administrativos, esto era prácticamente imposible, pero en lugar de aceptar la realidad externa, aplicó la ley de asunción. Cada noche, se dormía en la sensación de estar en su hogar, sintiendo las sábanas de su propia cama, oliendo el aire familiar de su habitación. No se preocupó por cómo ocurriría, simplemente asumió que ya estaba libre. Días después, fue llamado por sus superiores y, sin explicación lógica, recibió la baja anticipada que tanto deseaba. Para él, este evento no fue una coincidencia ni un golpe de suerte, sino la manifestación exacta de lo que había asumido en su imaginación. Neville insistía en que cualquiera puede comprobar la verdad de estas enseñanzas si está dispuesto a experimentarlas sin escepticismo ni dudas. No se trata de un sistema basado en la fe ciega, sino en la aplicación consciente de un principio universal. A lo largo de los años, miles de personas han compartido experiencias similares, demostrando que esta técnica funciona sin importar la edad, la situación económica o la condición en la que uno se encuentre, desde personas que han manifestado su pareja ideal hasta aquellas que han transformado su salud. Todo comienza en el mismo punto, en el estado de conciencia antes de dormir. Pero, ¿qué diferencia a aquellos que logran manifestar de aquellos que no ven resultados?
¿Por qué algunos parecen dominar este método con facilidad, mientras que otros sienten que nada cambia? La respuesta se encuentra en la fe y la entrega total a la nueva realidad asumida. Y eso nos lleva a la conclusión de este viaje. Entender que la imaginación no es solo una herramienta, sino la clave para vivir la vida que realmente deseamos. Todo lo que hemos explorado hasta ahora nos lleva a una única conclusión inevitable. La imaginación es la clave maestra de nuestra realidad. No hay excepciones, no hay azar, no hay circunstancias externas que puedan imponerse ante la certeza de una mente que sabe lo que quiere y lo asume como un hecho. Neville Goddard nos enseñó que el mundo que vemos con nuestros ojos físicos no es más que el reflejo de nuestro estado interior. Lo que aceptamos como verdadero en nuestra imaginación, lo que sentimos como real antes de dormir, se convierte, sin falta, en nuestra experiencia de vida. Hemos hablado de la importancia del estado de conciencia antes de dormir, del poder de la imaginación en ese umbral entre la vigilia y el sueño, de la necesidad de sentir la emoción del deseo cumplido. Hemos visto casos reales, testimonios de personas que, al aplicar esta técnica, transformaron su realidad sin esfuerzo aparente, simplemente asumiendo que ya eran aquello que deseaban ser. Pero todo esto sería inútil si no se pone en práctica. Saber que la imaginación crea la realidad y no hacer nada con ese conocimiento es lo mismo que no saberlo. Aquí es donde la fe juega su papel fundamental. No la fe ciega en algo externo, sino la fe en uno mismo, en el poder que cada uno posee para moldear su vida desde adentro. Neville lo dijo con claridad. La prueba de la verdad es la experiencia. No importa cuánto hayas leído o cuántas historias hayas escuchado. La única manera de saber con certeza si esto funciona es probándolo por ti mismo. Y cuando lo hagas, no lo hagas con dudas ni con la impaciencia de quien espera resultados inmediatos. Hazlo con la certeza absoluta de que la semilla que siembras en la noche crecerá en su debido tiempo. Cada vez que practiques esta técnica, recuerda que no se trata de un juego de deseos vacíos, sino de una reprogramación profunda de la mente subconsciente. Ahora, la pregunta no es si esta técnica funciona. La pregunta es, ¿te atreves a comprobarlo? ¿Estás dispuesto a asumir el sentimiento del deseo cumplido, a sostenerlo con fe y persistencia hasta que se haga visible en tu mundo? Neville nos dejó con una verdad que nunca deberíamos olvidar. No atraes lo que quieres, atraes lo que eres. Así que esta noche, cuando cierres los ojos y entres en ese estado de somnolencia, decide quién eres. Decide qué realidad deseas experimentar y asúmela como verdadera, porque lo que imaginas con convicción hoy será tu mundo mañana.